Ah, Halloween, Halloween, época de fantasmas, de momias, de hombres lobos, vampiros y embriagarse hasta las 5 de la mañana en algún after party. ¡Beberemos hasta el amanecer! Ah, no entiendo a los extrovertidos y su forma de divertirse. Ah, Halloween, cómo me gustan estas fechas y cómo me gusta todo este ambiente de terror que se mueve por todas partes y me gustan los monstruos que vienen con estas fechas. Pero ¿te has puesto a pensar de dónde surgió cada una de estas criaturas que consideramos ahora un clásico? O sea, las momias, los vampiros, el hombre lobo, etcétera, etcétera. Bueno, y es por eso que aquí el señor Q venimos con un informe completo a hablar de cómo se originaron todas las criaturas y monstruos clásicos del terror. Bueno, completo no, me he puesto a ver alguno que otro video de YouTube, alguna persona extra que sabe más. No soy un experto. Yo nomás quería hacer este video porque tenía ganas de hacer este video. Está bien. Y lo que es más importante aún, es posible que todas esas criaturas puedan existir en el mundo de verdad. O sea, que no solamente sea ficción, sino que anden por ahí de, ay no, me topé a un vampiro, ay corran, sí, ustedes entienden. Venga, comencemos. Las momias. Ok, sí, ya sé, esto es trampa, yo lo sé, sí existen las momias, digo, solamente con Carla, Guanajuato puedes ver muchas momias que no tienen nada que ver con las momias originales, ahora que lo pienso, pero el chiste es que sí existen. Pero después de empezar, ¿de dónde surgió esta costumbre de querer crear momias? Y más importante aún, ¿por qué de repente Hollywood empezó a vender la idea de que se iban a levantar y nos iban a maldecir que hay 5000 años por haberme despertado de mi letargo sueño y bla bla? Ah, los egiptos. Qué curiosas son las antiguas culturas, ¿no? Y de repente algo extrañas, porque sí, yo sé que los egipcios creían en una vida después de la muerte. De hecho, es raro pensar que no haya algo después de la muerte, pero una cosa es decir, ah, qué chido es que haya algo después, y otra cosa es decir, voy a envolver a mis faraones, así todos acá, bien acá, de 1000 formas posibles que nos tomen mucho tiempo. Vamos a construir unas pirámides, que esas cosas son enormes, nomás para que digan, este tipo se acaba de morir, era bien chido. Ya todos los que estén más allá van a saber que era bien chido. ¿Me estás jodiendo? Nunca te comprendí, pero ni un poquito. Y no, antes de que lo pienses, esto no fue hecho por esclavos, no solamente fue un capricho del faraón. Esto se acaba de comprobar hace poquito, que eran trabajadores que les pagaban y tenían sus propios lugares para vivir cerca. Y ellos están orgullosos de enterrar al faraón, decir, ah, lo voy a envolver así bien chido para que el más allá diga, qué buen faraón era. En serio, las antiguas civilizaciones tenían costumbres extrañas. Señor Q, pero acabas de mencionar que las momias de Guanajuato no tienen nada que ver con las momias egipcias. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Cómo que digo que la historia de estas momias son todavía más perturbadoras? La primera cosa que pasó aquí es que por allá en los años 1860, 70, no me acuerdo exactamente, hubo una gran pandemia allá en Guanajuato sobre un virus muy extraño, el cual terminó haciendo que mucha gente terminara muriendo. Y el segundo problema que pasó fue algo llamado pobreza. Sí, resulta que no muchos podían pagar un cementerio para tener ahí a sus familiares. Así que el gobierno, como las buenas personas que son, dijeron, pues vamos a sacar a los cadáveres que no están aquí pagando nada, vámonos aquí. ¿Pero qué crees? Agarraron un cuerpo y luego otro, que guacharon que estaban prácticamente intactos. Bueno, no tan intactos, pero mejor conservados que la mayoría de cadáveres que han visto alguna vez. Y dijeron, ya sé qué vamos a hacer, vamos a poner un museo de toda la gente que murió en esta pandemia, que se conservaron, y ya, que la gente venga a ver la desgracia de esta gente que no pudo pagar su alquiler y ahora están aquí. Ay, denos dinos a nosotros. No, pues, gracias gobierno. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Bueno, y así como estos ejemplos, hay todavía más culturas que momificaban a sus personas por quién sabe qué, a los chinchorros, los del Tíbet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde surgió esto de las momias cobran vida? Bueno, pues el propio Hollywood. La momia, una película de 1932 dirigida por Carl Freund, fue la primera película donde empezó este concepto con que si levantabas a los muertos iba a pasar a tal cosa y chalala. Y eran los 30, claramente esto gustó, esto hizo que se expandiera más la cultura a un punto que estas cositas se volvieron ya un clásico. Pero ya, siguiente, ya. Oh my God. Wow. Los hombres lobo. Ah, los cambiaformas. ¿Saben lo que se me hace muy curioso sobre esto? Porque una cosa es que por alguna cosa X o Y, alguna cultura decida momificar y crear algo para recordar a sus cadáveres. Pero ¿qué es lo que hace que coincida que en varias partes del mundo vemos a alguien que es capaz de transformarse de una persona a un animal? ¿En dónde cabe todo esto? Por eso tenemos a los nahuales aquí en México, o los skinwalkers allá en Estados Unidos, o quién sabe qué otros nombres más tengan. Aquí viene este primer registro de alguien
alguien capaz de cambiar su forma a un animal. Que por cierto, a mí me encanta este tema, yo soy muy fanático de quedarme despierto a las 2 de la mañana escuchando videos aterradores de experiencias de humanos con sus perros que de repente les hablaron. ¡Ay, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Miren, para empezar tenemos a los nahuales. Esta leyenda que surgió desde las épocas aztecas, mayas, zapotecas, no me acuerdo exactamente cuál de estas, donde decía que cuando nacíamos teníamos como un animal interior que vivía dentro de nosotros y que dependiendo tu conexión espiritual, mística y mágica, podías transformarte en esos animales y que por eso los chamanes practicaban toda su vida para poder en algún momento llegar a esa forma que era desde jaguares, desde, no sé, algún otro animal típico que tuviéramos nosotros aquí en México. Y de hecho el nahualismo no era algo que se veía con malos ojos antes, justamente porque creían que los que se transformaban en animales eran gente poderosa pero respetable, que solamente querían cuidar a su comunidad, a sus allegados, a sus seres queridos, no como con los skinwalkers. No tienes nada que ver conmigo. Miren, allá en los Estados Unidos está estos menes que se llaman los navajos, la tribu más viejita que se pueda conocer de los indios y que tal así de comida. Y estos tipos sí te dicen que los skinwalkers son una cosa seria. Dicen que sí o sí son brujos oscuros, brujos que hicieron algo terriblemente maligno, que por eso tienen la capacidad de poderse transformar en animales, que es algo que jamás deberías hacer. Y también está esta cosa que se llama los montes Apalaches, que son unas estructuras de montes y bosques que existen desde la época de Pangea. Tú sabes, ese supercontinente que existía antes de los continentes originales. Y como sigue existiendo, pues hay muchas cosas para ir rondando que quién sabe qué tanto están haciendo ahí. Y entre ellos están los skinwalkers. Pero a pesar de ello y de que obviamente existen más culturas con más leyendas de cambioformas, lo que hizo que se implantara en el colectivo no fue nada más y nada menos que El Hombre Lobo, película de 1941 dirigida por Josh Wagner. Tú sabes, un men que por X o Y razón empieza a convertirse en lobo por las noches. Esto fue lo que hizo que dejáramos solamente pensar que esto de los cambiaformas era solamente un mito a tener que vigilar a nuestros perros cada vez que tenemos que ir a dormir. Fantasmas. Otra de las cosas que realmente están esparcidas por todo el mundo, y yo entiendo por qué. Es el tema más popular, es el tema que hasta el día de hoy podemos seguir yendo y explorando. Inclusive todo el mundo o la mayoría de personas tiene una experiencia fantasmal con algo o con alguien. Yo tengo una experiencia fantasmal, pero la pregunta es, como tal, un fantasma, un muerto, alguien que de repente resucita la vida, ¿existe? ¿Ha cambiado este concepto con el paso de los años? ¿Usted sabía que antes percibíamos a los fantasmas de formas diferentes, más parecidas a lo que eran los zombies? Ok, muchachos, aquí sí les voy a fallar porque como tal encontrar el primer mito del primer lugar que alguna vez se encontraron fantasmas está más que difícil. Algunos dicen que fue como por la época de Grecia. Hay registros todavía muchos más atrás. Sí, no tengo ni idea de dónde surgió esto. Eres un fraude, hombre araña. Pero lo que sí ha pasado es que hemos cambiado nuestra forma de percepción hacia los fantasmas. Primero que nada, ¿sabes por qué representan al fantasma con una sábana blanca? Bueno, eso es porque en la época del medievo así es como acostumbraban a enterrar a sus muertos. Les ponían sábanas ahí y los envolvían para que no se movieran. Y ellos creían que los fantasmas cuando resucitaban, salían de sus tumbas como si fueran zombies, llevaban la última prenda que habían tenido en vida. Así que no sé si de repente algún medievo dijo, ¡ay, una sábana que se mueve, es un fantasma! No sé. Eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. O también hubo una época donde creían que echabas los huesos al moverse. No tengo ni idea porque el concepto de fantasma ha cambiado por mucho tiempo. Digo, actualmente también tenemos una forma incorpórea. Así es un fantasma, así es como se ve, porque de repente vemos sombras o montículos, o si vemos a la persona como tal pero súper pálida. Rayos, este mundo es muy interesante, ¿no les parece? Yo tuve una teoría alguna vez de que tal vez es esa parte del universo la cual no comprendemos lo que hace que los fantasmas existan. No lo sé, no soy científico, no vengo aquí a una explicación de algo que no tenemos. Siguiente. ¿Y ya? Frankenstein.
¡Ay sí! ¡Ay sí! Obviamente si voy a un castillo allá en Transilvania, me voy a topar con Frankenstein. ¡Ay sí! ¿Es en Transilvania? Bueno, no sé de dónde surge. Claramente de todos los mitos que hay, ese es el que no existe. Todo el mundo lo sabemos. Pero te apuesto que no sabes de dónde surgió la idea de crear a Frankenstein basado en cosas reales que se hacían antes. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Pero quería exagerarme antes. Miren, no hace falta ser un genio para saber que antes la ciencia y la medicina era un total desmadre. Los científicos y médicos no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Por eso existían cosas como la lobotomía, que era que te pegaran con algo afilado en el cerebro. Y decían que eso funcionaba. ¿Sí saben que había una época en la cual creían que lavarse las manos no iba a ayudar contra los gérmenes? No. Neta, hemos avanzado mucho en un par de años nada más. Bueno, pues en épocas antiguas se inventó esto que se llama la electroterapia. ¿Que en qué consistía? Que agarraban un poco de electricidad y lo usaban en partes que te dolían y ¡pum! Lo pican ahí y ya no te duele. Sí, no suena muy científico de mi parte. No me parece que este chico sea muy listo. Pero eso es lo que pasó. Había inclusive médicos más loquitos que querían llevar esto un poco más allá. Y lo usaban contra cadáveres y como veían que movían músculos, decían, probablemente puede hacer algo para que reviva. Aunque eso no era cierto, pero se movían, ¿no? Tiene que significar algo. Bueno, fue por las épocas de ese auge de la electroterapia donde a Mary Shelley se le ocurrió este libro pensando en sus vivencias que había pasado porque perdió a su esposo y también perdió a su hija. Y no sé por qué quiso conservar su corazón. ¿Por qué conservó su corazón? No sé. Y dijo, ojalá hubiera una manera en la cual pudieras traer a los vivos después de lo que pasó. Y ¡pum! Frankenstein llegó en 1818 como un libro. Así es, un libro. Yo creí que era una película y no, resulta que primero fue un libro. Pero había cambios en el libro diferentes a la película. Miren, para empezar, Frankenstein ya he leído 1000 veces que se supone que es en realidad el creador. El monstruo era el monstruo. Nunca le pusieron un nombre o un apodo. Mendigo dog, ponle un nombre. Así que lo terminamos de llamando Frankenstein porque ni modo de llamarlo el monstruo. Ocupaba un nombre, el pobrecito. También se supone que Igor no existe, que Frankenstein en realidad sí era inteligente en el libro, que esto era más una metáfora de que como hombres no tenemos que tratar de hacer cosas de la nada y creernos ser dioses. Al final se supone que el monstruo mata al doctor, que se parece más a un zombie que a lo que sea que puso la película. Pero pues así todos sabemos que lo que hizo que se quedara en el colectivo fue la película del 1931 dirigida por James Wan. Ya es historia. ¡Vampiros! Ya por fin llegamos al monstruo más popular, al que todo el mundo quería oír, al que hay miles de leyendas en todas partes. Aquí en Guadalajara tenemos un supuesto vampiro en un panteón que el día que se caiga un árbol va a revivir. ¡Uy, qué miedo! Sí, vampiros, ajá. La verdad, yo cuando empecé con esta investigación, lo primero que me topé fueron a los vampiros. Y yo siempre pensé que el mito había surgido por los murciélagos vampiros, que tú sabes, esos murciélaguitos que lo único que hacen es chupar sangre. Esas cosas sí chupan sangre como tal. Y yo dije, pues seguramente algún tipo vio a esos vampiros por ahí y dijo, no, se transforman en hombres y los van a chupar sangre a todos, corran, sí. Pero no, resulta que el mito del vampirismo existía y por eso le pusieron el nombre a esta murciélaguito. ¡Wow! ¿No les parece eso curioso? Pero entonces, ¿de dónde surgió todo esto? Miren, para empezar, al igual que el resto de cosas que hemos estado viendo aquí, la mayoría de antiguas civilizaciones tenían sus mitos parecidos entre criaturas parecidas a lo que es el vampirismo. Que los sumerios, que los chinos, que los griegos, de que criaturas que roban tu vitalidad, Pero lo que se me hace muy curioso es que antes describían a los vampiros como criaturas feas, así casi monstruosas, como si fueran animales. Y entonces de repente, como por la época de Europa del siglo XVII y XVIII, tú sabes, la época gótica, todo eso se fue transformando a que los hombres aristócratas con mucho poder fueran los que fueran vistos como vampiros. Y no, Drácula todavía no tiene nada que ver con esto. Drácula solo fue un síntoma de lo que estaba pasando por esos días. Entonces, ¿qué pasó? Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Como ya había dicho, la medicina no era algo que estaba tan avanzado. Y por ese entonces surgió una enfermedad llamada la porfiria. Que la porfiria hacía que te diera como una palidez muy extraña. Te ponías anémico casi. Por ahí leí también que como que empezabas a volverte medio loquito, así con episodios psicóticos bien extraños. Y llegó también la tuberculosis, que hacía que tosiera sangre. Tú estás entendiendo a no estoy yendo. Tan solo imagínate tú ser uno de esos tipos que llega a una fiesta de esas super finolis que estaban en ese entonces y ves al tipo del castillo que está súper pálido y empezó a escupir sangre. Tú dices, el tipo chupa sangre, es un vampiro. Y luego llegó un tal Bram Stoker en 1897 a escribir Drácula y ya.
se cimentó el vampirismo. Pero también para que se haya quedado tanto tiempo en los días actuales, fue gracias a la película de 1931 de Todd Browning sobre Drácula. Y pues ya, el rey de los monstruos clásicos llegó para quedarse. Y así es como hemos hecho un breve repaso rápido sobre los monstruos clásicos de nuestra cultura. Estaba pensando también se añadiría cosas como a Pie Grande o al monstruo del lago Ness o el de la película del monstruo de la laguna, pero esos son más como críptidos y no tienen nada que ver con lo que estamos viendo aquí. O se añadía a brujas y magos, pero sí, por eso los nahuales son complicados porque no hay como que un contexto tan preciso. Hay los magos y brujas y todo eso de magia va a ser mucho más antiguo. Y para qué me meto en temas mucho más complicados que no voy a llegar a ninguna parte. ¿Saben de lo que debería de hablar? De creepypastas. ¡Wow! ¡Qué boom fueron las creepypastas! En un segundo todo internet está hablando sobre esas cosas. Y ahorita tenemos cosas como Ghibli Toilet. El terreno es como antes, ¿verdad? Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.